¿Con frecuencia vienen pacientes a verte con preguntas o solicitudes para aumentar el tamaño del pene? O sea, así lo doblas y lo tienes en los calzones y cuando lo necesitas, lo enderezas. No tienes que ponerlo rígido a los 20 años. O sea, si de repente un par de veces no te sale bien, La pones con arcilla, ¿sí? sí, nadie lo hace así en casa, pero si quieren intentarlo, vayan a una sex shop y compren dilatadores especiales. Hola a todos, soy Julia Golubeva, médica deportiva y terapeuta pélvica. Están escuchando el podcast Tocaron desde abajo, donde hablamos de los momentos más incómodos, esos de los que casi no se habla. Y hoy tenemos como invitado a mi colega, un médico urólogo andrólogo muy genial, Narahmet Karaev. Hola a todos. Gracias por invitarme. Gracias por venir, Narahmet. Empecemos con la primera pregunta. ¿A qué te dedicas y a qué se dedica un urólogo en general? Cuéntame, porque recientemente una paciente me preguntó, ¿por qué el urólogo es médico de hombres y no de mujeres? Explícanos, por favor. En realidad, esto es así. Desde hace mucho tiempo existe la creencia de que el urólogo es un médico exclusivamente para hombres. No entiendo por qué se cree que el urólogo es solo para hombres y el ginecólogo para mujeres, si el urólogo atiende el sistema urinario de ambos. Por eso para mí es un misterio, porque incluso cuando estaba en la residencia, la mayoría de mis pacientes eran mujeres y ahora también trato principalmente a mujeres. Pero si hablamos de un andrólogo, ese sí es un médico para hombres. Él trata específicamente a los hombres, o sea, todo lo relacionado con los hombres, como infertilidad, disfunción eréctil, terapia de reemplazo hormonal, urología quirúrgica y urología genital. La andrología es solo tema masculino. En Rusia oficialmente no existe la especialidad de andrólogo. O sea, si decimos que somos andrólogos, estamos siendo un poco engañosos, igual que cuando decimos que somos uroginecólogos, también estamos siendo engañosos. Todos somos urólogos y hacemos lo mismo. Es más sencillo para el paciente entender la especialidad así. A ver, dime, ¿con qué quejas vienen a verte con más frecuencia? Si hablamos de ahora, es el 95% dolor pélvico, probablemente el 95%, y no importa si son hombres o mujeres. El dolor pélvico incluye molestias en relaciones sexuales y síntomas similares a cistitis o prostatitis. Sí, ardor al orinar, algo así, sí. En hombres principalmente es prostatitis, como la llaman, y la tratan por años. Es un hombre No tiene antecedentes penales. a quienes les colocan varillas, los irradian y les dan magnetoterapia. La magnetoterapia no está tan mal, pero la irradiación láser, terapia rectal y vibroterapia no sirven de nada. Hay una queja muy representativa. Me gusta esa metáfora, como si una gota de orina se hubiera quedado atascada aquí. Esa es la queja más común entre los hombres, lo que muestra problemas con los músculos pélvicos. Ellos pueden tener dolor después de la eyaculación o dolor durante la eyaculación, dolor o ardor al orinar, algún dolor en el perineo que puede irradiar hacia el ano o hacia la pierna, eso es. Los hombres y las mujeres vienen específicamente por dolor durante el acto sexual, al momento de la penetración, durante el sexo, micciones dolorosas, menstruaciones muy dolorosas, y todos ellos naturalmente con depresión, con trastorno de ansiedad, con depresión, algunos con trastorno somatomorfo. En fin, estos pacientes graves no pueden lidiar solos con esto. Oye, ¿cuál ha sido tu caso más destacado, tal vez el más inusual o el más interesante que has tenido últimamente? Sí, caray, todos los casos que tengo ahora son interesantes. Todos son interesantes. Todas tienen dolor pélvico y son interesantes. ¿Por qué no hay un solo enfoque para cada paciente? No hay un solo enfoque antidepresivo, ni solo se receta gabapentina. Cada persona requiere un enfoque distinto. A algunas personas se les debe dar terapia adicional contra la infección porque pueden tener cistitis real. Además de este curso crónico, ¿con qué frecuencia vienen? Dicen, tengo un antidepresivo, una exacerbación con chispas y luego una debilidad prolongada. Hasta donde sé, eres de las pocas urólogas que trabaja con músculos del suelo pélvico y entiende del tema. Espero que sí. Que así sea. Sí, te respeto mucho por eso. Sí, porque Narahmet y yo tratamos a más de un paciente juntas y ya tenemos más de uno, mucho más de 50. Probablemente incluso. Ya tenemos muchos casos exitosos. Y dime, por favor, ¿cuántos pacientes llegan contigo después de pasar por 10 círculos del infierno que ya estuvieron aquí, allá y en todos lados? Les dieron varios diagnósticos y nadie los curó.
Al final los revisas y ves que parte del problema es en los músculos del suelo pélvico. ¿Con qué frecuencia te sucede esto? El 90% de los pacientes tienen esa historia. Es raro que alguien venga conmigo por síndrome miofacial o dolor muscular, pero sin sensibilización central, sin ningún tipo de depresión, apenas está comenzando. Son casos muy raros, solo porque alguna vez me siguieron por casualidad y así supieron de qué se trata. Pero en su mayoría esto siempre implica años de búsqueda. Es decir, en promedio, el paciente va de médico en médico durante 3 a 5 años en el mejor de los casos. 3 a 5 años consulta en promedio a 5 a 7 médicos, se somete a todos los procedimientos que existen, pasa por unos 20 cursos de antibióticos diferentes fitopreparados, bueno, de todo, con algún éxito variable. A veces incluso se sienten mejor, pero no siempre. Pero lo peor de todo es que empiezan a creer en todo tipo de cosas mágicas. Van directo con charlatanes, curanderas o incluso matronas para que les hagan hechizos o tienen enfermedades así. Recientemente una paciente me contó que fue 6 veces con una señora para hechizos contra la cistitis, pero no le funcionaron. Expulsan lombrices y bilis, tratan y esterilizan el intestino y la vagina con todo tipo de antibióticos para curar algo. Por lo general, el doctor ve eso, hace un cultivo vaginal, detecta una bacteria insignificante y la trata durante años. Como si ese fuera el problema. También hay historias oscuras, como la Escuela de Londres y su tratamiento de la cistitis. Mejor ni saber qué es. Ahí recetan antibióticos en dosis muy altas por 2 o 3 años diarios. Durante todo ese tiempo le dicen que hay una bacteria en la vejiga que ningún análisis detecta y que los doctores son tontos por no encontrarla. Eso es lo que más enfrento. Kevar, ahora hablaremos de cistitis contigo. Es un tema interesante y extenso, pero ya que hablamos de músculos, supongamos que nos ve gente. Si una persona tiene algún problema, por ejemplo, cistitis, prostatitis o algo más, ¿cómo puede determinar, en tu opinión, que el problema podría estar relacionado con los músculos? ¿Como por sí mismo? Sí. Si soy sincero, es difícil hacerlo solo. Como mencionas, hay tan pocos especialistas que se cuentan con los dedos de una mano. Ni en Moscú ni en toda Rusia hay muchos. Por eso es difícil hacerlo solo. Si ven que, por ejemplo, van al médico y cada vez les hacen lo mismo, se hacen los mismos análisis y no hay ningún cambio. En ese caso no es inflamación, los análisis están bien, pero hay dolor. Es poco común que sea prostatitis o cistitis. Sí, bueno, o sea, lo ideal sería buscar a un especialista que trabaje con los músculos del suelo pélvico, también. Y escucha, hasta donde sé, también existen esas tiras reactivas, ¿sí? De hecho, muy seguido les recomiendo a mis chicas que vienen como pacientes con cistitis para que eso les dé una sensación de control sobre la situación. Le das la tira reactiva y le indicas: si te duele, hazte la prueba. Si salen leucocitos, sangre o nitritos, es cistitis y debe tratarse así. Si no aparece nada y sigue el dolor, hay que considerar otra causa. Si te aumentó el dolor pélvico, respira, acuéstate y estírate. La cistitis es el dolor de muchas mujeres y chicas. Si soy honesta, yo misma sufrí este problema desde los 17 años, pensaba que era cistitis, pero resultó que no era exactamente cistitis. ¿Qué me recetaban? Siston, Canefron, ¿qué más suelen recetar? Dime, vacaciones. Languidasa. Sí, también estaba Rododim y me hacían instilaciones de Silveros con plata. Sí, es un clásico. Ni siquiera sé de dónde salió esa leyenda de usar plata en instilaciones. Nunca he visto recomendaciones ni menciones en los libros. O sea, es algo que al parecer se transmite de generación en generación, de médico a médico, como si fueran conocimientos sagrados, formas correctas de hacer las cosas. Estos medicamentos, como los coloides y la plata, no se usan en urología, sino en oftalmología o para otorrinolaringólogos. Ni siquiera las instrucciones indican uso en pacientes urológicos. Así que todo esto es tan fuera de indicación y en general es algo que podría ser motivo de juicio. ¿Quién inventó esto? Mejor digamos, ¿qué medicamentos no son efectivos para tratar la cistitis? Y mencionemos sus nombres. ¿Te refieres a los que no son efectivos, no a los nombres?
Aunque salieron nuevas recomendaciones europeas para 2025, que ahora los fitopreparados son la primera línea de terapia para la cistitis recurrente, ahorrando antibióticos, ¿de verdad funciona eso o no funciona? ¿Cómo se hicieron esos estudios? Las recomendaciones se basaron en investigaciones de 2018 y 2013. Entonces, ¿por qué no estaban en ese año? ¿Por qué no estaban hace 2 o 3 años en las recomendaciones? ¿Por qué esto apenas está apareciendo ahora? Bueno, ahí alguien probablemente pagó algo a alguien y por eso metieron esos fitopreparados, pero en realidad no van a obtener ningún super efecto de ellos. Frecuentemente se usan instilaciones y también la llamada útero de boro, una planta que sé es común y aparentemente contiene algo. Se supone que debe ayudar de alguna manera, pero ¿sabes qué es lo que más me sorprende de mi útero? ¿Lo voy a anotar? Mis pacientes dicen que lo que más les ayuda es Brusnever, hoja de arándano. Aquí hay lógica, porque Brusnever es como el arándano y contiene fitoncidas. Si hay infección recurrente, ¿qué puede hacer? ¿Aportará algún porcentaje? Espera, ¿el arándano funciona? ¿El jugo de arándano? El jugo de arándano probablemente no funcione, ya que se requiere una gran cantidad para obtener suficiente fitoncidas. ¿Por qué funciona esto ahí? Porque impiden que la Escherichia coli u otra bacteria se adhiera a la pared de la vejiga. Es interesante, hay estudios que confirman que el arándano, el lingonberry y lo que contiene fitoncidas es efectivo, pero como único medicamento para la cistitis es inútil. Lo que tampoco usamos, no usamos fluoroquinolonas para el tratamiento, es decir, antibióticos de espectro muy amplio que podemos usar para tratar otras enfermedades. Si se desarrolla resistencia, no podremos tratar a las personas. El medicamento más popular es el Odnilitsin. Todos lo toman sin excepción. La resistencia a él ya supera el 30%. No podemos recomendarlo en absoluto como medicamento para la terapia empírica, pero aún así la gente lo sigue tomando, y tomando, y probablemente seguirá tomándolo, sin saber cuánto tiempo más continuará esto. ¿El Manural es efectivo? El Manural funciona, pero depende de la situación. Muchas veces las chicas dicen tener cistitis, toman Manural y luego se quejan de que no ayuda, pero en realidad no tienen cistitis, sino dolor pélvico. Aquí es donde entra esto, por eso es muy importante el diagnóstico, es muy importante al menos tener tiras reactivas a la mano para entender qué estás tratando, porque si no estás tratando cistitis, ningún antibiótico te va a ayudar. Aunque uses el mejor antibiótico, el más nuevo, incluso los que no están disponibles, de todos modos no va a funcionar. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que lo hacen de todas formas. Muchos médicos y pacientes cometen el error de probar un antibiótico y si no funciona, intentan con otros. Incluso cuando el antibiótico realmente ayuda, de todos modos piensan que no se han curado por completo. Cambian el antibiótico varias veces y terminan tomando 20 diferentes generando resistencia a todos. Podemos usar solo nitrofuranos ya que el 99% de las Escherichia coli son sensibles y serán efectivos en casi todos los casos. A menudo recetan antibióticos aunque los análisis estén limpios y no sean necesarios. También está el error al tratar el cultivo de orina. Se realiza un análisis general, se entrega muestra y se hace el cultivo, y todos los análisis salen limpios. Encontraron una bacteria insignificante en el cultivo y todos la están esterilizando. La quitaré, muchacha. Durante la esterilización aparece vaginosis bacteriana y candidiasis, aumentando mucho las molestias y su odio a los médicos. Luego acude con curanderos, ancianas, matronas, padres y chamanes. Sí, me resulta familiar tanto a mí como a mis pacientes. Las piernas que te llegan... Vamos a analizar lo que no se debe hacer. Definitivamente no se deben hacer esas instilaciones, no se debe hacer cauterización ni caplaqui, cuando no se debe hacer transposición. La transposición de la uretra es una cirugía donde se eleva ligeramente la uretra. Más cerca. ¿A la litra? ¿Cuál es la lógica de esta operación? Es como para que esté más lejos de la vagina y así no entre nada ahí, pero si tienes el suelo pélvico como una piedra, ¿a dónde vas a ir con eso? Si trasladas la uretra no entra nada. Sí, porque el asunto es que muy seguido hay cistitis. Síntomas similares no dependen de la posición de la uretra, sino de los músculos superficiales. Están en un estado de tono elevado y causan esa sensación de ardor, incomodidad al orinar y después de orinar. Y hasta que no trabajes bien con estos músculos, no importa a dónde muevas la uretra. Todavía puedo entender la lógica cuando hacen el traslado de la uretra en una paciente que realmente tiene cistitis bacteriana recurrente, entonces ahí al menos hay alguna lógica. Si las pacientes tienen análisis perfectos y exámenes de orina siempre normales, aún así les trasplantan la uretra.
Eso es lo peor, ya tiene dolor pélvico, sensibilización central y ansiedad, y encima le trasplantan la uretra, ahora también le duele eso. Tiene un hiperfoco en la zona de la uretra. El dolor aumenta y las personas se sienten peor, igual. El análogo es el ácido hialurónico que se inyecta bajo la uretra para elevarla. En realidad no cambia nada, solo aparece un infiltrado extra en la uretra que se irrita más durante el coito y empeora la situación. Normalmente las cosas se empeoran, aunque a veces nada cambia. O sea, lo que resulta ineficaz para la cistitis, los fitopreparados están en duda, ¿sí? Pero es más no que sí. Instilación y transposición uretral. Ácido hialurónico suburetral. Y ácido hialurónico. En monoterapia dentro de esta vejiga no es eficaz, es decir, en cistitis. En casos de dolor pélvico les gusta mucho hacer instilaciones con ácido hialurónico, pero eso no va a tener efecto porque la causa del dolor es otra, es decir, no estamos influyendo en nada. Esto también aplica para vejiga hipersensible y cistitis intersticial. En estos casos tiene sentido recetar ácido hialurónico. En otros casos es un gasto de dinero. Y además, este procedimiento de insertar algo en la uretra cada vez son cursos de 20 instilaciones y te meten algo en la uretra 20 veces. Muchos también piensan que los antidepresivos son una panacea, o sea que si te recetan antidepresivos seguro te vas a curar. Ese también es un gran error porque en realidad no siempre es así. Sí, hay pacientes a quienes les ayuda, ya que el factor psicógeno fue la causa principal del dolor. En esos casos quizá podamos hacer algo. ¿Puedes explicar cómo funcionan los antidepresivos? Por ejemplo, digamos que llega una persona con síntomas parecidos a la cistitis y con mucha ansiedad. ¿Cuándo se recetan antidepresivos y cómo actúan? No todos los antidepresivos, hay que entender que no todos los antidepresivos primero podemos recetar. Los más populares son Ciasis, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como citralina, fluoxetina, fluvoxamina y escitalopram. Se recetan comúnmente para ansiedad y episodios depresivos como primera opción terapéutica. No refuerzan el sistema antinociceptivo ni suprimen el síndrome de dolor. Podemos usar antidepresivos tricíclicos, antidepresivos del grupo de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina y la venlafaxina. Los necesitamos para eliminar la sensibilización central porque refuerzan el sistema antinociceptivo y debilitan el del dolor. Ese es el mecanismo. Actúan en el centro del dolor cerebral, reduciendo su percepción. Sensibilización central. ¿Qué es eso exactamente? Es cuando el receptor percibe el dolor de manera más intensa de lo que normalmente debería percibirlo. Es como si el volumen estuviera al máximo y siempre escucharas gritos. Si subes tus audífonos al 100% al principio, te dolerán los oídos. Y aquí es el mismo sistema, pero con los nervios está genial. ¿Sabes qué ejemplo doy de la sensibilización central? Imaginen que su sistema de alarma corporal está descompuesto. Normalmente el auto sonaría si una piedra golpea el parabrisas, pero aquí, si un pajarito se posa en el cofre, el auto suena porque la alarma está descompuesta. Oye, ¿qué sirve para tratar y prevenir la cistitis, especialmente si es recurrente? Lo más efectivo, naturalmente, son los antibióticos. La prevención es como el estándar, pero de nuevo, debemos ahorrar los antibióticos, así que hay que tratar de usarlos mucho menos. Mientras menos, mejor. Por eso tratamos de usar otras líneas de terapia y entre esas otras líneas de terapia está la D-manosa, que se usa muy a menudo y realmente da algún efecto. ¿Y qué es la D-manosa? La D-manosa es un azúcar que se ingiere oralmente. Se elimina por la orina y como la proantocianidina de los arándanos, impide que Escherichia coli u otras bacterias se adhieran a la vejiga y se eliminan. El metenamina hipurato no está disponible en Rusia. Forma aldehídos en la orina y ayuda a esterilizarla de bacterias. En Rusia no se usa ni está registrado como medicamento. Podemos usar medicamentos de tipo inmunoterapia. La inmunoterapia es Surovaxone como una vacuna y también la vacunación con Strovac, pero tampoco está registrada en Rusia. Pero de nuevo, las cistitis recurrentes siempre están relacionadas con algo más, no solo con la persistencia de una infección bacteriana. La verdad no existe eso de que una paciente tenga todo perfecto en la pelvis y aún así tenga cistitis recurrentes. Yo todavía no he visto pacientes así. Por eso, en monoterapia, no es efectivo recetar inmunoterapia con D-monosu. No es efectivo.
Ya hablamos de los antidepresivos, por qué los recetamos y lo que sí funciona. Hay que entender que la cistitis no siempre es cistitis. Existe la sensibilización central y un componente psicógeno. Es muy frecuente que sea así. Es decir, un paciente que tiene un síntoma doloroso durante más de 3 a 6 meses inevitablemente llegará a la totalidad. Sí, cuando hay un componente psicógeno y nos angustiamos, se activa el componente muscular. El músculo aumenta su tono y suele causar síntomas. Así, los síntomas comunes de la cistitis a menudo resultan de un mal funcionamiento de los músculos del suelo pélvico. Y por cierto, ¿sabes? Muy a menudo doy la recomendación de que si sientes síntomas, intentes calentar esa zona, intentes calentar tu perineo. Calentarla se sentirán mejor. Me preguntan, ¿y si tengo cistitis? Los urólogos dicen que no se debe calentar, que es por una bacteria. En ese caso les sugiero comprar tiras reactivas y revisarlo. Si no tienen leucocitos ahí, entonces lo más probable es que sean los músculos. Caliéntense sin problema, lo más seguro es que se sientan mejor. ¿Y qué más es bueno para estos pacientes? Bueno, eso es para nosotros, para el diagnóstico, para los pacientes, por supuesto. Es terrible que la cistitis casi nunca ocurra sola. Prácticamente nunca este dolor pélvico aparece por sí solo. O sea, siempre podemos encontrar algo más. El paciente puede presentar bruxismo, tensión mandibular y rechinar de dientes nocturno, dolores de cabeza tipo migraña, dolor localizado, episodios depresivos, ansiedad y síndrome de intestino irritable. Muy a menudo en estos pacientes podemos encontrar endometriosis de diferentes localizaciones y ahí ya no está claro qué causó el dolor, si fue la endometriosis o el dolor pélvico, ahí ya es mucho más complicado con estos pacientes. Y aquí es imprescindible trabajar en equipo. Estoy de acuerdo contigo, pero muchos pacientes son ansiosos y tienen una personalidad así. Yo evalúo el patrón respiratorio en todos y muchos presentan respiración torácica superior. Hay un detalle si alguien respira con la parte superior del pecho. Todo el tiempo está en una actividad vegetativa simpática, es decir, en modo de lucha o huida, y si una persona está en ese modo, hay ciertos músculos marcadores que en ese momento están en un estado de mayor tono, como las mandíbulas, los músculos trapecios, que provocan, dime tú, dolor de cabeza, tensión como si fuera un casco, a veces los músculos abdominales, el diafragma respiratorio y, por supuesto, lo que yo llamo el síndrome del ano apretado, porque nuestros músculos del suelo pélvico siempre reaccionan al estrés con un aumento del tono. Es como los animales que esconden la cola. En el ser humano, No hay cola, pero están todos los músculos. en los animales todo eso funciona, pero en el ser humano, que pasa sentado 8 o 10 horas y lleva un estilo de vida poco activo, esos músculos no son funcionales. Y por lo tanto, si son funcionales, su tensión prolongada lleva como resultado a algún tipo de espasmo y dolor. Y en ese caso empezamos. Con estos pacientes es muy revelador cuando los sientas en una silla y les pides que hagan una respiración profunda. Todos lo hacen así, de esta manera, muy rápido, y al final el abdomen se les hunde y obviamente la presión sobre el suelo pélvico se vuelve simplemente colosal y está claro que ese ya es un patrón. Es constante, ya está arraigado y viven así diario. Es difícil reeducarlos porque deben concentrarse siempre en su respiración. Sí, les dejo tarea para casa y corrección de conducta. Deben revisar su respiración cada 2 horas. No sabía que Esto cada 2 horas, está bien. no es necesario cada 2 horas. A veces es demasiado difícil, pero al menos de 3 a 5 veces al día es recomendable registrarlo. Si la persona siente síntomas o mucha tensión, ¿cómo debe respirar en ese momento? También son muy importantes los hábitos de ir al baño de manera regular. Sí, vamos a hablar de ese tema. La mayoría de las veces, incluso si les preguntas a estos pacientes, puede que ni siquiera se den cuenta. Por eso es tan importante hacerles las preguntas correctas, por así decirlo. Si le preguntas al paciente de qué se queja y responde cistitis, no te dice mucho, pero si preguntas cómo orina, obtienes más información. Imagínate sentado en el inodoro, ¿qué haces? Algunos dicen, yo me esfuerzo, me presiono, exprimo las gotitas. Puedo sentarme ahí 5 minutos porque de todos modos algo sigue saliendo. Antes de dormir voy al baño 10 veces. Si estoy en la carretera, voy en un baño público, no me siento, me quedo suspendido, flotando, así es. En realidad todos estos son métodos absolutamente incorrectos. Sí. Vamos a contarles cómo hacerlo correctamente. Por eso, si vamos a algún baño público, es mejor llevar con nosotros, ahí no sé, algunas cosas
Hay muchísimos, simplemente hay dispositivos que podemos usar, o sea, cubiertas para el inodoro, cubrirlo con papel. Yo compro mi aro. Incluso vi hace poco cómo Bills lo hizo. Cortas un agujero en una bolsa y la llevas contigo. Simplemente la pones sobre el aro y te sientas directamente sobre la bolsa. Sí, es muy cómodo, lo puedes llevar siempre, no cargas un aro completo, eso está genial. ¿Qué hacemos? ¿Cómo orinar correctamente siempre relajado? La micción debe ser relajada. O sea, si te sientas en el inodoro, respira, cálmate, concéntrate. Esto es para pacientes con dolor pélvico, ya que la mayoría no nota cómo orina. Para quienes no tienen dolor pélvico, esto quizá no sea relevante, pues puede que nunca lo tengan. Vamos a mostrar la forma correcta de orinar. Primero recomendamos a nuestros pacientes. Comprar un banquito para pies en el baño tiene un nombre especial, pero no lo sé. No importa, puede ser cualquier banquito, incluso. Lo importante es que los pies estén por encima del nivel de la pelvis, pero sin levantarlos demasiado, o sea, no debe ser demasiado alto. No se sienten ahí todos encorvados, como un águila, y de hecho, sentarse en la postura del águila, como entendí, tampoco es lo más positivo. Micción y defecación. Lo más óptimo es un ángulo de aproximadamente 35 grados, o sea, el ángulo debe ser relativamente agudo entre el muslo y el torso. Te sientas, respiras al abdomen y relajas los músculos pélvicos, imaginando que te expandes al inhalar. Coloca la mano en el abdomen bajo para asegurarte de que al inhalar sea el abdomen el que se mueva, no el pecho. Algunos pacientes sienten que les queda orina residual y quieren empujar más. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Haz este movimiento balanceando la pelvis hacia adelante y atrás durante 1 minuto. Muéstralo, oh sí. Sí, eso es hacia adelante y hacia atrás. Sí, muy bien. También puedes usar el músculo transverso al exhalar, como si soplaras por él. Lo que está en los dedos. Ahora no se lo puedes mostrar a nadie. Es directamente con el dedo sobre el músculo. Tienes que presionar. Es con el dedito sobre el músculo. Bueno, por decirlo así, sí, imagina que soplas a través de un tubito delgado, tu abdomen se desinfla y como que presionas un poquito. Pues, Solo un poquito, casi nada. pero no tienes que apretar la pelvis en sí, o sea, cuando aprietas los músculos. Esos ejercicios de Kegel, los ejercicios de Kegel estándar donde aprietas el ano, esos ejercicios no hay que hacerlos. O sea, mientras orinas, porque en realidad estás bloqueando la salida de la orina de tu cuerpo. Detener el chorro de orina para fortalecer el suelo pélvico es un mito y no debe hacerse. Lo mejor es orinar sentada en el inodoro, con un banquito para los pies e intentar relajar los músculos del suelo pélvico, orinar estando relajada. Si sientes que algo no está bien, como la sensación de orina residual, puedes mover la pelvis o hacer una exhalación prolongada. Vi un comentario donde alguien escribió, sí, yo me inclino y no me pasa nada. Bueno, sí, para algunos realmente puede que no sea necesario y hay quienes pueden inclinarse y nunca tendrán ese problema. Esto es solo para quienes tienen el problema ahora, para ellos es necesario. Oye, entonces ya hablamos de cistitis, hablamos de los hábitos en el baño, eso ya está genial. Ahora hablemos de prostatitis, porque la verdad no sé cómo sea en tu caso. Yo tengo muchos pacientes, hombres, que vienen y me cuentan lo que han pasado. Muchos especialistas diagnostican prostatitis, aunque los análisis estén bien y solo haya micciones frecuentes e incomodidad o dolor. Al final, por ejemplo, la razón, ¿también recibes seguido estos pacientes? Sí, casi todos los hombres que vienen conmigo tienen este problema. Aquí muchas veces ni diagnostican prostatitis, sino vesiculitis. Además, hacen una palpación transrectal, tocan el músculo transverso profundo del perineo y por alguna razón piensan que lo que duele no es el músculo, sino que es vesiculitis. Es decir, las vesículas seminales, en realidad las vesículas seminales no se inflaman por separado de la próstata. O sea, si tenemos prostatitis lo vamos a ver en los análisis necesariamente y la vesiculitis también la vamos a ver en los análisis. No están separados y las vesículas seminales son más profundas. Si hablamos de la longitud del dedo y el examen transrectal, tendría que ser 2 falanges más largo para poder palparlas. Por eso, cuando el doctor dice que tienes las vesículas inflamadas, es solo una fantasía. O sea, esta vesiculitis solo puede ocurrir si hay prostatitis, pero específicamente bacteriana. Sí.
¿Cómo una persona puede saber si tiene prostatitis bacteriana? Existen solo dos métodos que son confiables. El estándar de oro es la prueba de níquel y la prueba de Meares-Stymie. Bueno, la prueba de Meares-Stymie es el estándar de oro. Hacerla en consulta ambulatoria en 45 minutos es casi imposible, por eso existe un análogo con 98% de efectividad frente a la prueba de Meares-Stymie, la prueba de níquel o de orina de 2 vasos. El paciente orina la primera parte en el inodoro, la porción media en el primer frasco, se realiza masaje prostático y se recolecta la segunda porción de orina. De la primera muestra tomamos un análisis general de orina y un cultivo de orina y hacemos lo mismo con la segunda muestra y luego comparamos estos frascos. Si en la segunda porción de orina hay bacterias o más de 10 leucocitos por campo visual, es prostatitis bacteriana y se trata con antibióticos. Pero atención, no son 10 días, ni 7 días, ni 5 días, sino al menos 28 días o incluso 6 semanas, es decir, de 4 a 6 semanas de tomar antibióticos. No todos los antibióticos sirven, por eso es importante confirmar que se trata de prostatitis bacteriana, ya que un tratamiento largo puede causar colitis. Con 6 semanas de antibióticos el intestino reaccionará, habrá diarrea, estreñimiento o incluso infección por Clostridium. ¿Y a ti te llegan seguido pacientes que han sido tratados con un curso tan prolongado de antibióticos? Rara vez con un curso tan prolongado. Pero con un breve tratamiento antibiótico y realmente no tenían prostatitis. Sí, esos son casi todos mis pacientes. La prostatitis bacteriana crónica real solo la he visto 1 o 2 veces, gracias. ¿Con qué frecuencia ocurre la prostatitis crónica? La prostatitis bacteriana crónica afecta a menos del 1% de la población general y representa del 5 al 10% de todos los casos de prostatitis. ¿Y el resto entonces qué es? Y el resto suele ser ese síndrome miofascial. ¿Tengo un síndrome de dolor miofascial? Por ejemplo, hace poco vino un paciente que me dijo que se sentía mejor después de un masaje de próstata. Creo que también recibes esos pacientes. Al revisarlo, tenía un síndrome de dolor miofascial severo y no sabe relajar los músculos del suelo pélvico. Y cuando le enseñé a hacerlo, poco a poco todo se le fue quitando solo, de verdad. ¿Por qué el masaje de próstata ayuda y cómo puede mejorar esa situación? En cierto momento se realiza una liberación miofascial, pero solo de un músculo. Es decir, los músculos se relajan. En esencia, de hecho, te hacen una liberación miofascial de este músculo en particular, pero normalmente el masaje de próstata dura de 3 a 5 minutos. En ese tiempo te levantaste, fuiste a casa y volviste a tener espasmos porque no resolviste el problema de fondo. No aprendiste a respirar, no aprendiste a relajarte, nada cambió en tu vida, simplemente te violaron 10 veces por el ano y nada cambió. Ahí está la inserción agresiva. Cuando reviso a los pacientes en la camilla dicen, usted revisa sin dolor, claro, aquí no duele, entonces revisa mal. Yo les digo que no, simplemente los están violando, así de simple, no debería doler terriblemente cuando les hacen este estudio. He tenido pacientes que tras recibir un masaje muy fuerte presentan sangre en el semen. ¿Cómo debe hacerse el masaje para que eso ocurra? ¡Qué fuerte! Eso asusta a la gente, ¿sí? Por eso siempre les digo a mis pacientes que no se vuelvan adictos al masaje ni a la ternura. Ahora están de moda todos esos masajes yoni, masajes ginecológicos y así. Eso puede aliviar el síntoma temporalmente, pero la rehabilitación busca que el cerebro controle los músculos del suelo pélvico, para que desde aquí le indiques a esta zona relajarse, porque si lo haces desde fuera, se relaja un tiempo, pero después te levantas, te estresas, toses o subes escaleras y todo regresa como antes. Pero el masaje aún así se lo podemos recomendar a las chicas, en algunos casos, claro. En algunos casos sí podemos, o por ejemplo antes del acto sexual, antes de la introducción del pene. Pero también aprendiendo. Sí, no como monoterapia, sino como parte de la rehabilitación, para evitar complicaciones y ayudar a que el paciente retome su vida sexual. En casos de dispareunia o vaginismo puede recomendarse. Sí, sobre todo con vaginismo. Bien, pasemos a preguntas más interesantes. A menudo vienen hombres contigo que se quejan de que no se les para, que no les sale nada en la cama. Doctora, ¿qué hago? Y en general, ¿con qué frecuencia encuentras disfunción eréctil en tu práctica y cuáles son los factores y causas de su aparición desde el punto de vista de la urología?
Bueno, no es que vengan muy seguido, pero también desafortunadamente sí se presentan con bastante frecuencia. También vienen pacientes jóvenes, estos son los que atendemos. Primero, debemos descartar que la condición sea orgánica. Puede ser vascular, pero en pacientes jóvenes suele ser congénito o resultado de algún trauma que dañe, estreche o cause cambios ateroscleróticos en los vasos. O puede ser una paciente obesa con dislipidemia o colesterol muy alto. Estos problemas pueden presentarse en pacientes con diabetes, también pueden ocurrir en pacientes con trastornos hormonales. Aclaro que la testosterona baja no siempre significa disfunción eréctil. Tengo pacientes con testosterona de 8 nanomoles cuando lo normal es desde 12 y nunca han tenido problemas. Y esos son los pacientes a los que no les voy a poner terapia de reemplazo hormonal como ahora les gusta a los pacientes. Paciente, había barreras. Esta es una excepción necesaria. No se llena completamente de sangre, está como frío, está como encogido, reducido. Esa es justamente la historia. La mayoría de los pacientes presentan un factor psicógeno, es decir, ansiedad sexual marcada, y aquí interviene el sexólogo. O sea, ¿una vez no funcionó? Una vez falló, Dios no lo quiera. Ella dijo, jaja, qué tonto. Todo esto puede dejar una huella en la persona que después ya no pueda en ninguna condición, ni siquiera cuando se masturba. Él dice, incluso cuando me masturbo puede que ni siquiera se me pare. ¿Cómo te ayuda él en ese caso? ¿El psicoterapeuta? Sí, es mejor empezar con un sexólogo. Él decide si hay algún otro problema de fondo, o sea, no solo ansiedad relacionada con la actividad sexual, sino un trastorno de ansiedad en general. Él puede derivarte con un psicoterapeuta o un psiquiatra para elegir terapia contra ansiedad. Aquí también es necesario combinar con apoyo farmacológico. A estos pacientes les recetamos Cialis, Tadalafilo o Viagra. ¿Para qué? Para que puedan reincorporarse de manera más suave, digamos, a la vida sexual, para que se les quite ese disparador de que no pueden, pero esto debe ir necesariamente acompañado del trabajo con un sexólogo. Algunos pacientes están sanos físicamente, pero el factor psicógeno es tan fuerte que ni con Viagra logran una erección. Sí existen esos pacientes, y no es porque la Viagra no funcione o el Cialis sea malo. Eso suprime tanto la función eréctil en el cerebro que nada funciona. Qué fuerte. Qué fuerte. Parece que ayudar a una chica con dolor pélvico o problemas eróticos es más fácil que ayudar a un hombre con disfunción eréctil. Por mi experiencia, es muy difícil ayudar a los hombres en esa situación. Es un camino muy largo. Según estadísticas, hay más hombres con disfunción eréctil que mujeres con problemas de erotismo. La mayoría son jóvenes que empiezan desde los 20 años. Por cierto, yo estaba muy sorprendida cuando estudiaba rehabilitación pélvica, cuando supe que el componente muscular puede influir en la disfunción eréctil, porque los músculos pélvicos deben ser fuertes y resistentes, y con nuestro estilo de vida, que para muchas personas es sedentario, con poca actividad, los músculos dejan de ser funcionales y eso también puede influir. Hay que moverse más, sentarse menos, hacer ejercicios. Oye, ya hablamos contigo sobre el erotismo. Me acordé de que una vez a un hombre le ocurrió una fractura de pene debido al fuerte erotismo de una mujer. ¿Has visto una historia así en tu práctica? ¿Has visto que el erotismo cause fractura de pene? Es muy fuerte. ¿Eso siquiera puede pasar? Nunca he visto algo así. En este mundo todo es posible. Ya nada me sorprende. Si aparece un paciente así diré, está bien, es posible, como muestra la práctica. Generalmente la fractura de pene ocurre por sexo agresivo, especialmente en la posición de arriba cuando el joven no controla. La penetración hubo una fricción fuerte y el pene se salió y hubo un golpe, entonces eso es un movimiento de penetración hacia adelante. Resulta que el pene salió de la vagina y chocó contra la pared, contra cualquier cosa, pero no contra la vagina, digamos. Y en ese caso puede ocurrir una fractura. La posición desde atrás también puede ser traumática cuando por descuido o por andar apurados, sí. ¿Por qué la posición desde atrás? ¿Qué debe pasar? ¿También puede golpear el perineo fuerte? Sí, en el perineo con fuerza se fractura el pene. Son los casos más comunes. Los pacientes dicen que estaban acostados, se voltearon y de repente crujió.
Generalmente este problema no pasa con las esposas. Escuché una historia de motociclistas. ¡Qué horror! ¿Y cómo sucede eso? Espera, ¿qué se puede romper ahí? Cuéntame. Ahí no hay nada que se pueda romper, no hay huesos ni cartílagos. Pero ahí puede haber una ruptura de la túnica albugínea, o sea, la que rodea los cuerpos cavernosos y el cuerpo cavernoso, y puede haber una ruptura de esa túnica albugínea. Y simplemente de inmediato el pene se pone del mismo color que tu traje, genial, ¿no? Y todo eso sucede de inmediato por esa razón. O sea, primero el paciente siente un chasquido, justo así, durante la ruptura de la túnica albugínea, de inmediato aparece un dolor agudo, de inmediato ocurre la detumescencia. O sea, el pene pierde la erección, o sea, ¿Cómo se dice esa palabra? detumescencia, o sea, cuando la sangre sale completamente del pene, es decir, la erección desaparece por completo y después de un par de horas el pene empieza a ponerse morado. O sea, literalmente como una berenjena, por eso se llama deformación en forma de berenjena del pene. ¿Existen estos casos? Caray, sí existen, sí existen. Esto es, sí. Sí, esto en realidad es algo serio. ¿Y qué se debe hacer si surge esta situación? Mientras más rápido vayas al médico, mejor. Entre más pronto operen y reparen las envolturas de proteína, menos riesgo de disfunción eréctil. Por ejemplo, mi paciente llegó tras 20 horas, pero eso todavía está dentro, digamos, de esa ventana en la que podemos hacer algo. Lo operamos, salió bien, al tiempo me escribió, incluso tuve un hijo, pude concebir. Fue un shock. Sí, claro, eso pasa muy seguido, pero esos pacientes suelen empezar a hacer tonterías. No voy a ir al médico, me voy a poner una férula en el pene. De hecho, después de eso surgen problemas y los tejidos se fibrosan. ¿Sí hubo casos así? No he visto casos así, pero los datos muestran que ocurre. Colegas han atendido a esos pacientes, quienes después llegan a nosotros con prótesis. Si alguien se fractura el pene, hay una excelente especialista a quien acudir. Se recomienda hacerlo en las primeras 20 horas. Oye, vi en tu blog hace poco que alguien se metió un clip en la uretra. ¿Puedes contarme por qué pasa eso y qué más has encontrado en la uretra? Así es. En los hombres lo más común son cosas como esto. Una pluma, sí era una pluma. ¿Y la pluma entera o solo la pluma completa? Bueno, es una pluma normal de bolígrafo, Bic, según recuerdo. Pero ahí está el problema, en qué es lo que realmente le pasa al paciente. Entiendo si solo hubiera metido la pluma, pero él metió la tapa hacia adentro y quedó en la vejiga. Al sacar la pluma tuvimos que extraer la tapa. No fue tan sencillo. Normalmente podemos sacarlo por la uretra, o sea, con una intervención endoscópica, usando los caminos naturales. En su caso no fue posible, ya que retirar esa forma incómoda dañaría la uretra. Hicimos una incisión en la vejiga por la pared abdominal anterior. La retiramos directamente con el clip. El paciente se había masturbado endoscópicamente usando ese clip. O sea, tomó un clip grande de oficina, lo desdobló, le puso pegamento líquido y así, completo, sí, pegamento líquido, o sea, como clavos líquidos. Más bien se volvió de plástico, más grueso, para que él la insertara y se masturbara. Creo que a los hombres les dolerá oír esto. Nadie debería repetir esto en casa, pero si deciden intentarlo, vayan a una sex shop y compren dilatadores especiales para la masturbación uretral. ¿Y podrías explicarles a las personas que no saben por qué esto les da placer a los hombres? Al parecer, él la introducía tan profundo que llegaba hasta la parte prostática de la uretra. Así, de alguna manera, se estimulaba mucho y sentía placer. Bueno, ¿no sería más fácil estimular la próstata de manera rectal? Quizá fue estimulado rectalmente, no sé los detalles, pero le pregunté, ¿por qué hacías eso? Él dice, doctor, no lo ha probado y por eso lo ve mal. La verdad no lo he probado, tal vez por eso lo veo así. Una chica se metió un frasco pequeño de perfume como reto con sus amigos. Ella llegó a urgencias y dijo, doctor, no se ría, tengo un frasco igual en mi uretra, fue un reto. Lo metí en la uretra, no en la vagina. Me estoy empezando a sentir mal. Debemos buscar, yo tenía una foto de la radiografía, pero no la de lo que sacaron exactamente. Tienes que conseguirla, por favor, en algún lado. ¡Qué horror! Espera, ¿fue por una apuesta? O sea, no por placer, no, solo por una apuesta. Después, ¿en la uretra todo estaba bien? Ella dice, lo hicimos por una apuesta con mis amigos. Yo pienso, ¿qué amigos tienes? La sacaron de calidad por la uretra naturalmente. Sí, todo ahí. Esto está cañón. Quiero invitar a un proctólogo al podcast. No, ellos encuentran cosas más grandes. Creo que sí, también hay muchos hallazgos ahí. ¡Qué horror!
Sí, en la vida pasa de todo y a veces no imaginas situaciones como las que vives en la consulta. O sea, la vida es mucho más rica que la imaginación. Sí, es que tengo un shock cultural, perdón, solo pienso en el frasco en la uretra. Oye, ¿sabes qué otra pregunta quería hacerte? Muchos hombres sienten vergüenza de acudir por problemas de dolor pélvico. Al menos los pacientes que vienen conmigo realmente noto su incomodidad y lo difícil que fue para ellos. Y además, como eres mujer, para ti es difícil, Soy mujer y entiendo que psicológicamente es difícil. sobre todo si te examinan físicamente. A mí también me resulta psicológicamente difícil siempre, bueno, al ver su dificultad psicológica, también me cuesta psicológicamente hacer que se sientan cómodos. ¿Entiendes? Eso nunca lo hago en la primera consulta. El aspecto rectal se deja para después. Sí. Hay que conocerse primero, más de cerca. Sí, yo aviso que primero vamos a hacerlo a distancia y la próxima vez cuando nos conozcamos mejor. B. Sí, tal vez ya tendrás que mostrarme algo más. Pero en la segunda visita o no se llega o ya. O todo ya pasa. Sí, o dicen que ya pasó. O ellos dicen sí. Todo pasó o ya se prepararon mentalmente para esto. ¿Qué consejos pueden darse a los hombres para que no teman ni se avergüencen de ir con rehabilitadores pélvicos o urólogos? Bueno, en realidad, ¿qué tipo de consejos realmente se pueden dar, qué se puede decir? Aquí siempre hay que evaluar qué es peor para ti, el dolor constante o un dedo en el recto. Por unos minutos aquí debes sopesar esta decisión. Bueno, un par de minutos, claro. Bueno, no hay que exagerar. Está bien, un par de minutos. Existe otro todoterreno, único y un personaje, no diremos apellidos, trabaja en Moscú. Esos métodos de tratamiento son muy dudosos, o sea, ahí sin usar nada estéril. Unas agujas de acupuntura que, ya sabes, pasan por un cepillo de dientes de esos eléctricos. Sí. Hizo un agujero en la cabeza de esos cepillos, pasa las agujas por ahí, las conecta a un motor y las enciende. Se supone que vibran y hacen algo. ¿Como acupuntura? Pues algo así como de aspecto casero, sí, sin sentido. Es solo porque esa cosa vibra, es pura vibración, se aplica a la próstata y supuestamente cura. Sí, lo entendería si al menos apuntara esa aguja y la clavara en el músculo. El método de la aguja seca como liberación miofacial sí existe. El método de la aguja seca existe, pero ahora Ania ni siquiera puede aprenderlo. Debes pasar por muchas cosas y aprobar varios exámenes, incluida neurología. Hay un nivel aparte para poder avanzar a las agujas, al dry needle. En este caso, cuando todo es súper adecuado, todavía tiene sentido. Pero en la forma en que él me lo describió, además dice que inyecta exactamente en el espacio periprostático sin guía por ultrasonido. Él dice, sí, yo lo siento. Así no funciona. ¿Y cómo pasa ahí? Tienen un lugar grande con 10 pacientes, él va uno por uno, los inyecta mientras están acostados, todo en serie. Simplemente parece ayudarle a alguien. No ayuda a nadie, yo ya atendí como 10 pacientes tras ese tratamiento. Impresionante. Además, estos pacientes gastan millones de rublos en ese tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos más absurdos que has visto en tu práctica? Los más tontos, lo primero que me viene a la mente es cuando se meten tampones con arcilla en el ano, tampones con arcilla. Sí. ¿Para qué? Es una historia común con la prostatitis. Un médico entrenado unta tampones con una arcilla especial y los introduce en el ano. Esto se hace en cursos y se repite varias veces, no solo una. Para mí eso es lo mínimo. Por ejemplo, imagina cuán desesperado debe estar el paciente ya sin esperanza que dice, dale, estoy listo incluso para la arcilla en el ano. Eso es probablemente lo más extraño. Bueno, obviamente los conjuros, las adivinas, sí, los conjuros. Eso al menos no hace daño solo a la cartera, porque hacer un conjuro, las sanguijuelas, tuve pacientes que se ponían sanguijuelas en los labios genitales, chicas, pero no les ayudó. Naturalmente a los hombres les ponían en el escroto, en la zona del ano. Hay fotos, no hay fotos. Bueno, yo no las puse, él no tenía fotos. O sea, hay muchas cosas así. Ellos saben cómo convencer al paciente. Yo a veces le explico que debe tomar antidepresivos o ir a rehabilitación. Me ven como diciendo, ¿y tú qué? No encontraste bacterias. Aquí le dicen, te pondremos un tampón de arcilla en el trasero y todo estará bien. Y aceptan. El don de la persuasión.
Escucha, te voy a decir. Así que para algunos pacientes con sensibilización central esto puede funcionar, es como, ya sabes, hay un programa maravilloso sobre el dolor donde contaban sobre un experimento como si fuera un nuevo medicamento contra el cáncer. Lo estaban probando. Le ponían la mano, le apuntaban con un láser y le decían que dolería mucho. En consecuencia, probablemente el 100% de las personas en menos de un minuto retiraban la mano, lloraban, decían que les dolía mucho, aunque en realidad solo era un apuntador láser. Creo que es lo mismo con esos tratamientos absurdos. Es como el placebo, el nocebo es como el placebo. Sí, es lo mismo. Y si el paciente no confía en ti en absoluto, o sea, si por ejemplo un paciente viene conmigo y no confía en mí, no voy a poder curarlo, porque estarás seguro de que el tratamiento no le ayudará y hará todo para resistirse. Y eso es precisamente el efecto nocebo, o sea, cuando un método efectivo no ayuda a la persona porque no cree en él con todo su ser. Y él seguirá tratándose con sanguijuelas, seguirá tratándose con esa dudosa acupuntura y con todo eso. Analicemos la última pregunta y luego te dejo ir. Mira, ¿con frecuencia vienen pacientes contigo con la solicitud de aumentar el pene? Sí vienen, pero alejo a todos, no me dedico a eso ni lo entiendo. Bueno, te preguntan. ¿Te preguntan? Ajá, y vi otro de tus podcasts donde contabas sobre el nanopene. Sí, nanopene. ¿Y que hay ciertos métodos para nada? Sí, bueno, ¿qué métodos existen en general para el aumento? O sea, si hablamos de longitud, no hay muchos métodos. Eso es solo la ligamentotomía, cuando se corta el ligamento suspensorio y se estira el pene. Existe con implante, o sea, colocan algo para evitar que se vuelva a pegar. Otra opción es usar un extensor y atar el pene a la pierna durante 6 meses para evitar que se pegue de nuevo. ¿Cuándo se puede hacer esto? ¿A quién se le puede considerar si mide menos de 7-8 centímetros? Probablemente aún se les puede considerar, pero solo si se quejan de su vida sexual. Es más efectivo aumentar el ancho con rellenos, lipofilling, ácido hialurónico, ácido láctico o poliláctico. Ahora lo más popular es el ácido poliláctico porque su efecto dura más. No importa qué tan bueno sea el especialista, siempre se notará que le hicieron algo al pene, se verá con bultos o desigual. O sea, aunque lo inyecten de alguna manera, de todos modos no se logra esa perfección de uniformidad. Es mejor amarse y aceptarse como eres. Por eso, siempre recomiendo a esos pacientes consultar a un sexólogo, psicólogo o psiquiatra para evaluar si realmente lo necesitan o si solo les hicieron creer que lo necesitaban. Muchos creen que la mayoría tiene aparatos de 20 o 30 centímetros, pero las estadísticas muestran otra cosa. Existen prótesis tipo implante en el pene, como las que se inflan. Eso ya es un implante, no exactamente, siguen siendo para aumento del pene. Eso es para pacientes con disfunción eréctil cuando ningún otro método funciona, es totalmente necesario en esos casos. O pacientes después de una prostatectomía, es decir, a quienes no se les realizaron cirugías que preservan los nervios. Bueno, eso es para quienes sí les hicieron cirugías que preservan los nervios. Ellos tienen disfunción eréctil irreversible porque el haz neurovascular está cortado y nada funciona. En ese caso se coloca una prótesis en los cuerpos cavernosos del pene. Hay varios tipos, siendo el articulado el más popular. O sea, es así, tú lo doblas y lo tienes en los calzoncillos y cuando lo necesitas, lo doblas y lo enderezas de manera mecánica. Sí. Es una opción barata, digamos, económica. Y hay otros que realmente se inflan, sí. ¿Dónde está ese botón? Ese botón está en el escroto. La mayoría de las veces, sí. O sea, el hombre se agarra el escroto así, ¿sí? Lo infla, sí. O sea, normalmente en esta prótesis lo que tiene es un líquido, un reservorio con líquido que se coloca cerca de la vejiga en algún lugar y una bombita en el escroto que se infla antes del sexo, así de rápido era increíble. Pero obviamente la sensibilidad y la capacidad de sentir placer están presentes. La regulación funciona, todos están felices. El método es excelente, se usa mucho y es cada vez más popular. Esto, cuando ya no funciona, el método es bueno, pero no debe usarse a los 20 años si la vasectomía no funcionó de repente.
Pero si hablamos de ciertas categorías de pacientes a quienes nada les ayuda, nada les va a ayudar, entonces esto es realmente una solución. ¿Tú pones esas? No, yo no hago eso, es una especialización muy específica y requiere dedicación. Para calcular bien la longitud de la prótesis es clave elegirla correctamente y que el quirófano esté estéril. No debe haber personas extra, ya que una infección obliga a retirar toda la prótesis. Hay que esperar hasta que sane el pene, solo queda una especie de trapo, ese es el resultado. Después se puede intentar una segunda operación, pero no es seguro que la segunda vez salga tan bien como la primera. Hay muchos matices, por eso solo personas especializadas colocan prótesis, así como yo trato dolor pélvico, otros se dedican a prótesis. Yo creo que ahora, incluso si hace 10 o 20 años, digamos, el urólogo trataba todo, hoy en día un solo especialista no puede tratar todo, o sea, o trata todo mal o no queda claro a qué se dedica. Por eso, la mayoría de los especialistas tratan de enfocarse en una sola especialidad, en un nicho muy específico y volverse profesionales en eso. Ese enfoque es correcto, cada quien debe hacer bien lo suyo. Sí, incluso en la rehabilitación pélvica también existen estas subdivisiones donde solo se trata el dolor pélvico, solo la debilidad de los músculos del suelo pélvico, solo mujeres embarazadas o recuperación posparto. Yo creo que eso también es correcto. Oye, vamos a terminar nuestro podcast en esta nota tan bonita. Hablamos de varios temas: cistitis, dolor pélvico y músculos. Hablamos de que la prostatitis crónica es bastante rara, también sobre fracturas de pene, incluso hablamos de grapas, de lo que puede haber dentro de la próstata. Ay, sobre las cosas dentro de la próstata. Hablamos sobre la uretra y lo que la gente a veces se introduce, además de otros temas interesantes. Espero que hayan encontrado algo útil para ustedes, que les haya parecido interesante escuchar este podcast. Si acaso, asegúrense de seguir a Nur Ahmed, les vamos a dejar el enlace. Es una especialista maravillosa. Muchas gracias a todos. No olviden dejar sus comentarios y reaccionar. A todos. Adiós, adiós. Qué rápido terminé algo.